Bueno, seguimos. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mercedes? ¿Andás bien? Muy bien, estaba escuchando la nota, Conrado. Ah, viste, qué interesante ese tema presupuestal. Es clave, ahí está la clave de todo esto que podemos hablar contigo, con mucha gente, porque ahí es donde el Estado toma personalidad y nos dice qué es lo que quiere hacer. Claro, Este, escuchando a Conrado, a quien conozco de chico, que viene de una familia muy querida para mí. Este, claro, el grave está bueno todos los planes y todo lo que uno planifique, pero cuando tú seguís construyendo sobre un edificio y no le metes concreto a las bases y a los cimientos, el edificio se va a amacar en la misma dirección que sigue amacándose en los últimos 60 años, ¿no es ujú, cierto? es Y cierto, eso sí. es un hecho que rompe los ojos. Las cosas en ningún lugar son casuales, Exacto. ni en la naturaleza, ni en el ser humano, ni en nada. Todas los fenómenos Sí, del mundo vivo obedecen a un principio de acción y reacción y nosotros tenemos las bases absolutamente flojas. Es más, escuchaba a Conrado, a quien admiro profundamente y sé que va a ser una gran carrera, porque desde jovencito que se está preparando para ello, cosa que es fundamental en sí, nuestra sociedad, hay sin que duda. revalorizar la preparación y el conocimiento, Claro. pero seguimos observando que la docencia ejerce el efecto golem. Yo ya lo he comentado, Ujú, la educación desde José Pedro Varela, desde Sarmiento, ujú, servía para brindarle al alumno el efecto Pigmalión positivo. Esto es, no importa de dónde salgas y no ujú, importa cuán abajo estés en la escala social y cultural, el ujú, profesor, el docente, transmitía el efecto Pigmalión, lo vas a lograr, y claro. el resultado es la obra teatral de Ujú, principios del siglo pasado de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. exacto, exacto. Desde que el marxismo cultural impregnó las aulas de Occidente, y estos son trabajos que ustedes pueden encontrar de importantes especialistas en educación, se empezó a educar para la lucha, como siempre decimos, y hoy es notorio porque vemos colectivos que están luchando. No se aprueba una ley de tenencia, no por los números que indican que es necesaria la tenencia compartida, porque los que mayores ejercen violencia sobre los niños son las parejas y los concubinos de las madres, y estos días salió a la luz la noticia y todos los días aparecen. No se aprueba por un problema ideológico, y esta ideología en todas las cosas de la vida la educó y la hizo crecer la escuela de Frankfurt. Entonces, se ejerce lo que hoy se llama el efecto Golem. Esto es, no importa de dónde naces, no importa dónde vas, siempre tenés que luchar contra Ujú, alguien. Y entonces, exacto. en esa lucha se pierde el alma, se pierden las esperanzas. Alguien gritaba la otra vez y me parece interesantísimo, hay que darle a los jóvenes esperanza, pero si desde chiquitos le enseñás que tu prójimo es el enemigo, Ujú, ¿cómo vamos a transformar la sociedad en un ámbito de construcción ujú. en lugar de en un campo de batalla? Vivimos en un campo de batalla. Mercedes, eso que tú planteás, sabes que los antiguos filósofos, pensadores, entre ellos Ortega y Gasset, pero tantos, ¿no? Immanuel Kant, le llaman petición de principios. ¿Qué Claro. es la petición de principio? Todo aquel pensador que se precie de tal, de ser un buen pensador, tiene que revisar el concepto del cual va a partir a desarrollar su pensamiento. Es decir, tener la humildad necesaria para decir, a ver si el concepto del que yo parto es el correcto, si entendí concepto libertad, si entendí concepto verdad, y a partir de ahí se desarrolla el pensamiento. Lo que tú bien decías, esos docentes en nuestra escuela bareliana, nuestro liceo público, laico, liberal, nos daba la movilidad social, porque los profesores eran los emisores de esa posibilidad. Y los Educate que vas a... transmisores, claro, y los Claro, transmisores del entusiasmo. El claro, entusiasmo y el humor social es se total. transmite de persona a persona. Sí, sí, Es sí. más, yo siempre me pregunto por qué mis hijas, teniendo permanentemente ofertas del extranjero, porque son mujeres preparadas,
nunca han querido irse del país teniendo infinitas posibilidades. Y me doy cuenta que es que en su familia, como en tantas otras de que tú Mm, conocerás, mm. se les infundió no solo conocimiento manual de oficio o profesión, No, no, sino el entusiasmo y el amor sí, por nuestras tradiciones, por nuestra patria, por la posibilidad de aportar para su vida, pero también exacto, para la vida en familia y en sociedad. Y eso exactamente, es algo que está faltando sí. enormemente. Sí, sí, eso, Mercedes, que tú decís es clave, porque esa interrelación es clave. Pero quería cerrar además el concepto. Cuando esa petición de principio se rompe ese docente. Ese docente lo terminaron, lo mataron. Ese transmisor que tú decís de emociones, de entusiasmo, de esperanza, que va unido al transmisor del conocimiento y te dice, mirá, si vos conoces esto, vas a poder interactuar con tus iguales, con tus amigos del barrio, con tu familia, vas a formar familia, te vas a sentir honorable. Eso se rompió porque se rompió esa conceptuación. Ya no se habla más de libertad, de movilidad social, sino de lucha, como tú decís. Se habla de De, lucha y de lucha de emancipación hablan, de y siempre de te tenés que emancipar. empoderamiento. El Exacto. empoderamiento es una palabra nefasta porque no quiere decir dar superación al individuo, sino quiere decir darle imposición sobre el otro. Exacto. Y eso es negativo. Y te voy a decir más, Charlie Povesky hace 40 años, cuando publicó por primera vez La Era del Vacío, contaba y narraba algo que hoy lo vemos y que no lo vimos en la época de los 50. Mm, Hasta los años 50, los formadores de opinión mm, estaban muy divididos, porque si bien encendías la radio o escuchabas a algún político una vez cada tanto, en sí, general los niños crecían acompañados de la señorita maestra, los profesores, los curas rabinos, los filósofos del barrio, los es verdad. abuelos, los tíos. Lipovetsky cuenta claramente cómo después del 50 Mm, empezó a ser sustituido por los grandes medios de comunicación, a tal grado que después de los 80, cuando los jóvenes tenían que votar cosas fundamentales o opinar o expresar su opinión o se plebiscitaba temas mm, como el aborto, como la eutanasia, temas de legislación que hacen a la condición humana, mm, gran parte de su juicio estaba filtrado por los grandes medios de comunicación y de propaganda. Hoy claro. en día, esos medios están en manos de 9 personas en el mundo. Ujú, Por consiguiente, la manipulación de la información y de la opinión está al mismo nivel que los objetos que vemos en las góndolas del supermercado. Y eso es mm, terriblemente peligroso, sí, porque sí, tú sí. podrás equivocarte en el shampoo que compras o en el refresco que compras, Mm, pero cuando tú te equivocas eligiendo un pensador porque crees que es un filósofo, sí, o al votar una ley que te va a obligar, o a claro. votar un gobierno, o a votar, o a elegir un sistema de educación, Sí, no sí. podés estar absolutamente obnubilado por los medios de propaganda. Hoy el humor social es absolutamente manipulable. Es más, lo que te conté de la ley de tenencia, que es solo un ejemplo que rompe los ojos, Mm, está manipulado desde los medios de comunicación, porque lo que pasó la semana pasada fue mm, publicitado en el 90% de los medios como que el violador era el padre. Y esto ujú, no es casual. Se habló claro, hasta claro. de la patria potestad. Sí, Esto es sí, manipulación. Es más, sí. la ley de tenencia está siendo manipulada por ONG feministas radicales que ocultan que los mayores agresores contra los niños no son los padres, son las madres y los concubinos. Ujú, ¿Pero por qué? Porque tenemos que volver a centrar al ser humano. Yo siempre insisto y parezco un poco reiterativa, hay que volver a ubicar al individuo en el centro del tema. El individuo no puede ser, como en el marxismo, el medio para conseguir algo claro, para el proletariado. El ser sí. humano tiene que ser el centro. Y si el ser humano tiene que ser el centro, en casos como lo de la tenencia compartida y tantos otros, es Mm, el niño. Si el mm, niño es el que está en peligro, alejarlo 7 años de la familia paterna es dejarlo en manos de los seres que, según los números, son los más peligrosos para su integridad. claro, claro. Y no se recupera Entonces, más ese tiempo. hay que Ese tiempo volver no se al, recupera. hay que Claro. volver al logos.
Yo entendí y escuché la conversación con Conrado y coincido, vamos hacia la cuarta revolución industrial, el mundo es tecnológico y la tecnología son números. Pero Sí, no pero hay ojo, que olvidar, Mercedes, pero ojo sí, que lo que conversé yo antes con Rodrigo Goñi tiene que ver con esto ah, que tú decís, que es lo siguiente. no te Si escuché. nosotros tenemos un sistema educativo como el que teníamos, que nos enseña, además de la transmisión de conocimiento y de emoción, que discrepar es necesario, que la discrepancia es lo que naturalmente hace a la convivencia democrática y lo que nos une, como diría Manuel Kant, lo que nos hace una comunidad, una unidad de país, es que estemos cobijados en la posibilidad de discrepar, podemos convivir y podemos llegar a puntos de acuerdo. Ahora, cuando esa ecuación la quitas y pones educación ideologizada, que habla de emancipación, de empoderamiento, solo de derechos que en verdad son derechos muy arbitrarios, y te educan y te adoctrinan, no te educan, ya rompiste esa sociedad de la necesidad de la discrepancia, porque no te van a permitir discrepar. Yo veía un video hace poquito, lo están pasando ahora en Argentina, de una docente argentina, que es impresionante lo que adoctrina y prepotea a los estudiantes. Y un estudiante tuvo la valentía de filmarla. Y cierro el comentario con esto. Recuerdo a Emmanuel Danan que dice algo muy optimista respecto a eso que tú decís. Ojo que hoy tenemos los medios y las plataformas también los liberales, ¿eh? Hoy es más fácil que antes. Habrán 7 poderosos y estará el Foro de San Pablo que diseña también que coopten los medios, porque sabemos que el Foro de San Pablo tiene cooptación de medios de publicidad que simulan ser democráticos, pero trabajan por omisión. Todo lo que no se dice es lo que importa ver. Pero estamos también Claro. nosotros. Nosotros tenemos que entender esto, que tenemos las redes, pero que para desarrollar el pensamiento crítico necesitamos que los niños vuelvan a estudiar filosofía y vuelvan a estudiar humanidades. Sí, Nosotros podemos despertar pensamiento, pero pensamos con palabras. sí. Y el otro día alguien muy especial me mandó una conferencia que en China empezaban al revés, empezaban con los números, con las potencias, con la química, con la tecnología, y es interesante, pero no olvidemos que el gobierno chino deja las humanidades para cuando los seres humanos son grandes, Mm. justamente para que no creen el pensamiento crítico. Crítico, Por claro. eso, si nosotros educamos jóvenes que no saben pensar porque no manejan, fíjate tú una cosa, que 2 de cada 3 jóvenes que llegan al liceo no comprenden lo que leen. Si Claro. sabemos que pensamos con palabras, hay que por eso te decía de Mm. que por supuesto hay que abrirse a las nuevas tecnologías y hay que preparar a los jóvenes para el siglo XXI, pero el pensamiento crítico que los va a hacer esclavos o no, Sí, está en desde chicos enseñarles a pensar. Y es una de las cosas que se ha ido suprimiendo mm, gracias al marxismo cultural. Y te voy a decir una cosa, el resultado y lo que estás diciendo que es fantástico, el disenso es lo que hace avanzar a las sociedades, el sí, consenso no. El mm, disenso bien administrado es el intercambio que logra ser ciudadanos razonables, que es exacto. fundamental. Y Pero crea para masa ser crítica. Claro, para crear masa crítica y para ser ciudadanos razonables, tenemos que tener un pensamiento crítico y la capacidad de advertir en este medio, en Mm, este mundo en el cual nos llega cualquier noticia, también por las mismas redes que nosotros manejamos, mm. enseñar a los chicos a discernir entre el pensamiento y lo que son ideologías. Fíjate tú una cosa, yo siempre repito lo que dice Fernando Sabater, que históricamente los griegos, cuando inventaron, con todos los anacronismos que podamos ver, por Sí, supuesto, sí, sí, claro. cuando establecieron la educación como el eje fundamental de la ciudadanía, Mm, cultivaron la educación porque ciudadanos sin educación no son mm. ciudadanos, Sí, claro. son seres animados. Exacto. Los persas en la misma época jamás intentaron desarrollar el pensamiento crítico porque a ellos no les interesaba que los hijos de esclavos dejaran de ser Por esclavos. supuesto, por supuesto. Y si bien es verdad lo que acabas de mencionar, que hoy tenemos las grandes redes, hoy el marxismo cultural se asoció y está subsumido en el globalismo. El globalismo actual, Mm, que es el propietario de 9 manos, están mm. los medios de comunicación, universidades, think Sin tanks duda, que crean el pensamiento, sin son duda.
progresistas. No olvidemos que el video que inicia la publicidad de la Agenda 2030, que lo pueden encontrar en las redes y que tiene el logo del Foro Económico Mundial, no es una noticia falsa, empieza diciendo: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Con lo cual te está diciendo lo que ya afirmó Schwarz en el lanzamiento del foro de Davos en los últimos años, pero si quieren, vayan al de enero de este año, que el invitado fue Xi Jinping, que vamos hacia un socialismo moderno y que la propiedad privada estará circunscrita a las grandes empresas y no a los individuos tal cual lo conocemos. Claro. Todas las decisiones y la instrumentación de la Agenda 2030 es una agenda marxista. Por consiguiente, el peligro es que al sentar a las aulas hace 60 años al marxismo y dejarlo avanzar sin que al día de hoy se le haya puesto algún coto, hace que en todo el espectro político se estén votando leyes marxistas con sistema de partido único. Sin que se den cuenta muchas veces. Claro, Marcel, porque el marxismo cultural es transversal. Sí, y ese es mucho más peligroso. Es peligroso, porque el enemigo porque... no sabes dónde lo tenés. Y porque sabes dónde estás jugando, donde tú estás planteando muy bien el tema, en el lenguaje, en el pensamiento que pensamos con palabras. Y hay algo que se llama neologismo o el neolenguaje marxista, como Orwell lo plantea en su libro, y eso es una práctica sistemática. Judith Butler, Stanley Fish y tantos pensadores que dicen: no, vamos a hablar del ser el agente revolucionario, no más sexo femenino. Ahora la mujer va a ser un agente revolucionario proactivo. Vamos a hablar de todos y todes, por ejemplo, que eso es lo más vulgar, ¿no? Lo que todos conocemos. Pero si empezás a transformar las palabras, a mutarlas, a flagelarlas, estás creando el flagelo de aquel hombre sonriente. ¿Te acordás de aquella novela? Por supuesto, no solo lo estás creando. Mutilando el pensamiento de la gente. Y es mucho más fácil por dos cosas, porque de un extremo tenés los medios de comunicación cooptados que te repiten ese neolenguaje permanentemente, y del otro lado tenés cooptadas las aulas en las que no generás pensamiento crítico para disentir. Esta suerte de monólogo que nosotros escuchamos cada vez que prendemos los informativos o algún programa que pretende ser de opinión, no cayó como cayó un satélite. Esto es el resultado de haber bypaseado al individuo como fin en sí mismo. El individuo, desde hace muchos años y especialmente de la Escuela de Frankfurt, es el medio para una revolución que se está dando en todos los ámbitos. Y por más que sigamos abriendo universidades, si no colocamos un equipo de gente capaz de cimentar y asir bien fuerte los cimientos de nuestra educación, vamos a seguir reproduciendo el problema. Esto es tan elemental que en medicina lo vemos. Si tú ingresas a un paciente con coronavirus y tratás los síntomas y no tratás el virus, el paciente termina muriendo. Sin embargo, en sociología y en este sistema de ingeniería arbitrario que estamos viviendo, se ha eliminado la capacidad de entender la causa y el efecto. Es más, te voy a decir que yo escucho mucho a Venegas Lynch porque para mí tiene una claridad meridiana. La falta de pensamiento crítico, la ausencia de racionalidad de los grandes medios de comunicación, y léase periodistas, intelectuales, políticos, todos los que podemos llegar masivamente con este micrófono a la gente, sumado a el descrédito notorio y a la inoperancia de la clase política, son el peor peligro para las democracias republicanas. Cuando los niños crecen con maestros que están peleándose permanentemente y no construyendo, y cuando llegan a su casa y ven en el informativo gobernantes corruptos, ineptos, y no sucede nada, ¿por qué los vecinos en las redes viven inundando y preguntando, bueno, pero el resultado de las investigaciones de corrupción no es porque queramos ver a Juan, Pedro o Diego crucificados, es porque entendemos que hay un principio
filosófico y psicológico, los psicólogos lo primero que te enseñan en primero es que los niños y los jóvenes aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Eso Y sí. somos una sociedad que hacemos bien poco para cimentar un sistema de virtudes que Ujú. lleve al niño a Sí. transformarse en un ciudadano razonable. Como diría el conductismo, ¿no? Como Skinner plantea, hay que reforzar la conducta que es por imitación. Si se Claro. estimula tal conducta, se va reforzando esa conducta. Si se la estimula negativamente o positivamente, digo. Ahora, vuelvo a lo mismo, Mercedes. De acuerdo a todo este planteo, este contexto que tú estás planteándonos, la petición de principios, repito, está fallando en el sistema educativo. Necesitamos formación de docentes, formadores de docentes y un sistema educativo montado desde el Estado, que es el único responsable, que diga, no, vamos a formar gente para que tengan pensamiento crítico. No vamos a descuidar las humanidades, vamos a dar buena formación filosófica, formación de la historia universal, formación de la literatura. Tienen que estar bien formados en el pensamiento para que después desarrollen con responsabilidad todas sus habilidades científicas, tecnológicas, lo que quieran. Pero si no entendemos eso, no entendemos una sociedad de interrelación, una sociedad en la necesidad de la discrepancia y en la necesidad de la convergencia. Ambas cosas. Rubén, yo voy a sacar la pata del Estado, discúlpame. Mm. El foro de Montevideo que yo coordino y que va a efectuar en septiembre, que ya te vamos a pasar la invitación, un foro, una gran jornada sobre educación, va a tener planteamientos diversos, entre otros, el hecho, si no ha llegado el momento de que el Estado deje de ser el que eduque, Ujú. porque, digamos, en todas las áreas de la vida, y volvemos a la medicina, el resultado es fundamental, pese a que en política parece ser poco importante. Sí, Pero sí, nadie sigue haciendo 40 veces, nadie sigue yendo a un dentista 40 años y le sigue sí, doliendo el diente. claro. Y ningún químico sigue haciendo un medicamento con los mismos productos si no le da resultado. Sí. Nuestra sociedad ha elegido lo que los rusos hace 70 o 80 años decían sin que se les moviera un pelo, que la ideología debía estar supeditando todas las actividades del Estado. Estamos viendo y estamos hablando de la Escuela de Sí. Frankfurt, Lo dijo que Goni hoy, ¿eh? Lo dijo claro, Goni hoy. El plan no lo, educativo, la ley dice que es ideológica la educación, fíjate vos. claro, entonces yo no sé si no ha llegado el momento de empezar a abrir la Mm, cancha y mm. que el Estado vuelva a ser lo que debería ser. Yo soy de las que pienso que el Estado tiene que ser juez y gendarme. Es Sí, más, muy muchos, clásica liberal. claro, muchos de los que ahora dicen que la pandemia demostró la necesidad de un Estado fuerte, yo digo que es lo contrario. La pandemia, por lo menos en Latinoamérica, que pudo asistir con 3 pesos a los que se quedaron sin trabajo, demostró que tenemos un Estado tan grande que cuando debe asumir cosas que le son naturales, en este caso la salud Mm, o la ayuda a mm. los ciudadanos que no tienen que comer, lo único que puede hacer es abrir ollas populares, porque se ocupa de un ejército de cosas que no deben ocuparse. Yo no sé si me escuchaste Pero en ayer. Uruguay, sí, pero en Uruguay yo Sí, creo que en ese sentido Uruguay demostró a nivel mundial lo que significa un Estado racionalizado y eficiente, ¿eh? sí, Porque pero este lo que gobierno pasa es que hereda un nos Estado en agarró rojo la... con No, un no estoy de déficit. acuerdo. No Mira, estoy de un Estado acuerdo. deficitario significa que nunca gana, siempre estamos perdiendo. Mm. 5,1% estamos cerca de un punto sin retorno del déficit. Los estados que llegan a un 7% se hacen pobres crónicamente, no para más. Porque la gente capaz que piensa de que esto tiene alguna... No, no se arregla, la economía es matemática pura. Te pueden prestar plata, pero te van a endeudar más. Y los dueños que tú Rubén, decís te van a dar más plata, pero te van a endeudar. Rubén, lo que acabas de decir es como en astronomía la luz de las estrellas. Tú viste que las estrellas, tú me seguís viendo la luz aunque la estrella se apagó. Mm. La eficiencia del Estado uruguayo se terminó alrededor de 1960. Vamos a entendernos, tenemos un hospital, yo fui a visitar hospitales que tienen 300 años en Europa y son magníficos. En Uruguay levantamos el hospital de clínica en la década del 50, que era referencia, y no fuimos capaces de gestionarlo porque desde que hace 30 años, esto es,
cuando el hospital de Clínica tenía 40 años, ya se hablaba de demolerlo porque estaba destruido. O sea, que el Estado uruguayo eficiente ¿en qué? Cuando No, no, yo no me, yo no, no, no no. digo. Yo estoy diciendo que este gobierno demostró que se puede ser eficiente con recursos escasos, heredando Ah, mamotretos, heredando paquidermos. Por claro, pero yo, ejemplo, ahora, si claro, hablamos de la claro, salud pública, no, capaz que hay que claro, sacar toda la salud claro. pública. Si No, hablamos no de la te, educación, seguramente que tenemos que tener un 75% de educación privada, va a ser más eficiente que la pública. ¿sabes qué Pero, pasa, Rubén? Que pero ahí está el tema, ahí está el punto. a esta altura, a los Mm. ciudadanos no le basta un gobierno que demuestre que puede administrar la Ah, crisis. no, 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 no le Lo que basta, los ¿no? ciudadanos pensantes esperamos, un gobierno, esto es como cuando tú entras con un tumor. Por Claro, supuesto que querés recuperar la calidad de vida, pero claro. si en determinado tiempo no viene un cirujano y te saca el tumor, Mm, las cosas no funcionan. Yo no sí. estoy hablando de la coyuntura, de la que hablaste muy bien recién, y seguramente yo lo tomé empezado el programa y no Mm. pude escuchar a Rodrigo. Nadie está, yo no estoy hablando de la coyuntura, yo No, estoy no, no, no. hablando de algo más No, importante, capaz de un que, plan de sociedad estuvimos hablando, ¿eh? Pero, claro, de ¿qué un pasa? plan Yo de no me sociedad. desprendo de la idea del Estado, porque desprenderse de la idea del Estado es para mí es muy peligroso, porque el Estado lo necesitamos. Ahora, el tema está en qué Estado queremos. ¿Queremos un Estado eficiente? ¿Queremos un Estado ágil? ¿Queremos un Estado que cumpla con sus funciones importantes, cometidos esenciales, como dice la Constitución? ¿O queremos un Estado empresa, como plantea el socialismo? Queremos que el Estado sea nuestro como ese empleador, el que nos paga los salarios, el que produce las riquezas. No, señores, la Pero riqueza no la es, produce el Estado, ¿eh? es que La esa es riqueza la, la producen los emprendedores. pero no solo, si, no solo estamos hablando del carácter, que coincido contigo, del Estado, sino del tamaño. Se están Claro. aprobando leyes hoy. No, no, nadie que agarró, hoy se están aprobando leyes en las que el Estado se mete en la cama y en la casa de los ciudadanos. Yo no quiero un Estado que me quite la patria potestad si mi hijo de 5 años se quiere hormonizar. Yo no quiero un Estado que le dé clases a los chicos de cuarto, de 4 y 5 años sobre la homosexualidad. Porque Claro. una cosa es la educación sexual Mm. integral, entendida desde un punto de vista coherente, Científico, biológico, claro. pues científico, y además que les enseñe cómo, digamos, a limitar la natalidad, a evitar Claro. la transmisión sexual. Y otra cosa es que se les enseñe que nacemos asexuados, que es divertidísimo, que cambiarse de sexo es sencillo. Sí, sí. Ese tipo de educación que se está metiendo es más. El Ujú. otro día, cuando estuve en un programa de televisión, hablando de que no quería el Estado sentado en mi casa discutiendo con mi marido quién le cambia los pañales, un Mm. grupo de feministas importante que están en el gobierno salió a decir, dice Mercedes Vigil que la educación y las tareas de la casa no son de orden público. Por supuesto que no. A eso me Claro. estamos Ah, refiriendo. por Están supuesto. sentando al Estado a Claro, discutir cosas que naturalmente, es más, claro, cuando el claro. otro día un grupo de parlamentarias salieron a proclamar que se habían reunido con Facebook Mm. para ver, porque les decían tontas y las insultaban en las redes, yo Mm. sentí vergüenza porque yo, que tengo 60 años, yo Mm. hace 40 años que me arreglo sola cuando alguien me dice tonto. Claro, claro, claro. Entonces, ahora están tratando de ver el tema de la Mm. ropa, de los talles y de todo eso. Sí, sí. Digo, nos están transformando, a Mm. ejemplo de Simone de Beauvoir, porque esto lo decía Simone de Beauvoir en El segundo Mm. sexo, que somos seres incapaces de decidir un futuro digno y por eso tiene que estar el Estado. A eso me refería. Ah, por supuesto, no, estamos de acuerdo en eso, estamos totalmente de acuerdo. Viste que se mezclan a veces los temas porque como la ideología está mezclada en el Estado, se Claro, mezcla en la claro, legislación, porque siempre claro. tenemos que tratar de discernir dónde está la hegemonía cultural que ellos tienen y la imponen y dónde estaría el Estado que uno quiere que exista, el Estado más liberal, ese Estado más de derecho, racional, republicano. Se mezcla, claro. Mercedes, te tengo que dejar lamentablemente
porque Ha se nos sido un viene una conversación placer. con el diputado Subía que también es interesantísima. Ay, no, mandale un abrazo, gran amigo, y además siempre lo escucho, porque ha dado una gran batalla. Subí ha dado una gran Él batalla y está muy nadie por se ha dentro de dado todo esto. cuenta. Sí, sí, está muy por dentro de todo Él esto, ha dado sin una duda. gran batalla en el cambio de concepción que tenemos como sociedad sobre Sí. los valores y los disvalores. Así que bueno, gracias por haberme concedido estos minutos y un abrazo, y los voy a seguir escuchando porque es muy interesante seguramente lo que tengan que hablar. Muchísimas gracias a ti, Mercedes, una Buen vez fin más, de por estar con semana. nosotros. Igualmente, igualmente, gracias. La escritora Mercedes Vigil hablando con nosotros, temas muy, muy candentes, muy importantes. Vamos rápidamente a una pausa, Maxi, y ya conversamos con el diputado, el doctor Gustavo Subía.